No compres el Galaxy A72 sin ver este video. ¿Por qué digo esto? Fíjate, mira, aquí tengo el Galaxy A52, su hermano menor, y acá voy a darte las razones del por qué yo digo que tienes que ver este video antes de invertir tu dinero en este Galaxy A72. Pero antes de eso, déjame mostrarte un poco de la característica para que tú veas toda la tecnología que tiene, prueba en las cámaras, prueba de agua, y aquí en este video voy a decirte si vale la pena el tú invertir en este Galaxy A72. Más adelante voy a hacer una comparativa donde voy a estar exprimiendo a fondo ambos terminales para ver la diferencia entre uno y otro. Así que si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierdas este video. Pero mira, voy a poner el A52 de este lado y voy a empezar mostrándote prestaciones en este. Estamos delante de una pantalla de 6.7 pulgadas plagada de tecnología. Es una pantalla Super AMOLED, una pantalla a 90 Hz. Esto es muy bueno porque a la hora de tú estar navegando en el panel de configuración o navegando entre una pantalla y otra, tú vas a notar la fluidez, ya que va súper bien esta pantalla a 90 Hz. Resolución máxima 1080 por 2400 píxeles, y si a esto le suma que estamos delante de una autonomía de batería de 5000 mAh, 5000 mAh con una resolución de Full HD, pues si tú cargas este Galaxy A72, pues vas a tener todo el día sin necesidad de tener que volver a cargar este dispositivo. Pero mira, está nítido, mira, la pantalla está bien, tenemos audio. Te muestro esto porque, mira, audio bien, y oigan cómo suena, oye. El audio está brutal. Recuerda que tiene sonido estéreo. Suena la bocina de aquí y suena la bocina de acá. Esto vendría siendo otro gama media premium, porque ustedes saben que en los tiempos de atrás los gama media no traían ni sonido estéreo, pero tampoco traían prueba de agua. Mira lo que tengo aquí, mira. Este dispositivo de Samsung cuenta con certificación IP67. Mira, puedes sumergirlo debajo del agua sin ningún problema. Mira, ahí está encendido y está debajo del agua. Certificación IP67. Puedes sumergirlo 1 metro debajo del agua durante 30 minutos y no pasa nada. De hecho, al A52 le hice una prueba el otro día donde lo dejé por 10 minutos y el teléfono está sin ningún problema. Míralo aquí. Este es el Galaxy A52 que está trabajando al 100%. Así que si tú te pillas cualquiera de estos dos dispositivos y decides meterlo debajo del agua, pues no pasa nada, ya que su certificación IP67 está muy buena. Mira, esto está lleno de agua y todo está marchando perfectamente bien. Así que en este sentido voy a darle un punto, y esta dura prueba la voy a hacer en un video por separado porque quiero dejarlo por lo menos unos 10 minutos. Y certificación a prueba de agua, algo brutal que a mí me gusta tanto en el A52 como en este Galaxy A72. Así que en este sentido le doy puntuación 10 de 10. Fíjate que está trabajando sin ningún problema. En cuanto a la potencia, realmente se quedaron cortos. Yo pensaba de que Samsung iba a colocar un procesador más potente, que iba a poner una GPU más potente. Y si tú, por ejemplo, no sabes para qué se usa esto, porque yo sé que hay muchos usuarios allá afuera que no tienen ni una idea de qué es la GPU, de qué es el procesador, pues bueno, para esos usuarios debo decirte que esto es lo que mide el rendimiento en el teléfono. A la hora de tú estar abriendo aplicaciones, navegando en las redes sociales, si tú ves que tu teléfono se frisa o que el teléfono va un poco lento, ahí es que entra el procesador y la GPU. ¿Qué pasa? Que no sé por qué rayos
Samsung colocó el mismo procesador y colocaron la misma GPU y colocaron la misma potencia en las cámaras, tanto en el A52 como en el A72. Así que a nivel de potencia, es decir, a nivel de procesador, a nivel de GPU, pues tienen el mismo procesador y tienen la misma GPU. En ese sentido, con cualquiera de los dos que te va a ir bien, porque los dos cuentan con la misma potencia. Hay otra mejora del A72 versus el A52 y te la voy a enumerar aquí rápidamente. Mira, la pantalla es un poco más grande, 6.5 pulgadas versus 6.7 pulgadas. La batería es un poquito más grande en el A72, 5000 versus 4500 miliamperios. ¿Qué más? ¿Qué más encuentro de diferente? Pues más nada. Todo lo demás es igual. Resolución de pantalla la misma. Sonido estéreo en ambos casos. Certificación a prueba de agua en ambos casos. Tecnología en las cámaras, lo mismo. Prestaciones, lo mismo. Única diferencia, tamaño en la pantalla y que tiene un poco más de autonomía de batería. Recuerda que esto podría variar. Por ejemplo, si tú te compras el 5G, pues lógicamente el 5G cuenta con un procesador un poco más potente y no estoy seguro si ahí hay una diferencia en procesador, porque estos dos son la versión 4G, son los regulares. En la versión 5G, si bien es cierto de que ellos allí colocaron un procesador más rápido, porque ustedes saben que para poder procesar estas velocidades de 5G necesita tener más potencia. No estoy seguro si allí entre ambos, es decir, si tú tienes la versión de 5G en ambos casos, no estoy seguro si los dos vienen con el mismo procesador o si varía. Pero en la versión regular, en la versión 4G, que yo sé que ese es el que más se va a vender porque el precio es mucho mejor y 5G no ha llegado todavía a todos los países. Así que en Samsung no sé qué rayo están pensando en colocar el mismo procesador y colocar la misma GPU. Es un punto negativo que voy a darle, porque si tú lo comparas con el año pasado, entre el A71 versus el A51, pues ahí había una diferencia en procesador. Es decir, el procesador en el A71 era mucho más rápido. ¿Qué pasa con este Galaxy A72? Que, por ejemplo, si tú decides jugar Fortnite, pues puedes hacerlo, pero lamentablemente vas a tener lag. El juego no va a ir con toda la fluidez que requiere. Y recuerda también que Fortnite, a pesar de que se juega en 90 Hz, lógicamente esta GPU y este procesador no tienen fuerza. Me hubiese gustado a mí, y esto te lo voy a decir en lo personal, de que Samsung colocase un procesador más rápido y una GPU mejor, porque de eso se trata. Estamos dando un salto del A52 al A72 y siempre ha sido mejor la segunda generación. Es igual que el A50 versus el A70. Si tú ves esos terminales, te vas a dar cuenta que a nivel de prestaciones hay una diferencia sabrosa, y a la hora de tú navegar, abrir aplicaciones, jugar, pues tú te vas a dar cuenta de que hay una diferencia entre el A50 versus el A70, el A51 versus el A71. Si tú me preguntas a mí, Alex, pues entonces, ¿cuál me compro? Pues mira, te puedes comprar cualquiera de los dos y es lo mismo. Por lo regular, el A72 es más caro. Lo vas a encontrar 50, 60, qué sé yo, una diferencia. Vas a tener una diferencia en precio más caro. Pues mi recomendación es que te vayas con el que tú te sientas más cómodo. La diferencia en pantalla, mira, es casi lo mismo, mira, casi el mismo tamaño. De hecho, voy a hacer una comparativa más adelante donde lo voy a someter a pruebas, subiendo aplicaciones, jugando, para ver si ahí podemos tener alguna diferencia, que lo dudo porque es casi lo mismo. Así que voy a preparar esa comparativa y lo voy a estar subiendo en los próximos días, que ahí voy a estar midiendo la capacidad entre estos dos terminales. Así que por mi parte, debo decirte que le doy un punto negativo a Samsung en este sentido, porque debieron de colocar un procesador mejor.
Bien, así que esta es la razón del por qué yo digo que no compres el A72 antes de ver este video. Cabe destacar puntos importantes, y es que la demás tecnología trabaja muy bien. El desbloqueo facial, perfecto. Desbloqueo a través de la huella digital, también están bien. Las cámaras, me gusta. El zoom que tiene está bueno porque tiene el mismo zoom tanto para fotos como para videos. Y qué sé yo, me gustaría más adelante, si ustedes me piden aquí en los comentarios que le haga, por ejemplo, un revisado exclusivo a las cámaras, pues yo lo prepararía. Pero eso va a depender de ustedes. Si me escriben aquí en los comentarios, si veo varios comentarios pidiendo, por ejemplo, prueba de batería, dura prueba de batería, o si veo comentarios pidiendo que le haga prueba en las cámaras, o si ustedes quieren que haga una comparativa en las cámaras para ver si hay alguna diferencia, porque las dos tienen las mismas prestaciones. Un sensor de 64 megapíxeles, 4 cámaras traseras, graban en resolución de 4K a 30 fotogramas en la parte de atrás, vienen con HDR, también vienen con un sensor en la parte frontal de 32 megapíxeles, graba en resolución de 4K a 30 fotogramas por segundo, y es la misma tecnología en ambos casos, tanto en el A52 como en el A72. Repito, quizás pueda que cambie un poco en la versión 5G, porque en este momento yo solamente estoy trabajando la versión 4G, es decir, la versión regular. Así que en cuanto a la demás tecnología, está bien. El brillo en la pantalla me gusta. Por ejemplo, si tú estás en condiciones que no hay mucha iluminación, por ejemplo, si tú estás en el sol, que ustedes saben que a veces tú estás viendo el teléfono y si hay mucho sol, pues casi no se ve, pues con el A72 o el A52 no pasa nada porque se ve bien. Tú vas a poder hacer cualquier función, aunque tú estés al aire libre y haya mucha claridad, que sea un día normal, pues lógicamente tú vas a poder disfrutar de este Galaxy A72. Temas importantes a destacar y algo que me gusta, y por eso yo lo llamo los gama media premium de Samsung: sonido estéreo y certificación a prueba de agua. Ya tú no tienes que gastar un montón de dinero para tú poder disfrutar de certificación a prueba de agua. ¿Por qué? Porque ya Samsung incluyó IP67. Me gustaría de que abran una piscina, porque todavía con esto del COVID las piscinas están cerradas. Aquí en el complejo donde yo vivo todavía está cerrada, pero si la abren en este verano, pues yo, qué sé yo, voy a sumergirme con él. Me gustaría darme un baño, pero más adelante no te pierdas una dura prueba donde lo voy a dejar por 10 o 15 minutos para ver si aguanta una prueba como esa. Si eres nuevo, suscríbete. Si se me quedó algo en este revisado, pues déjame un comentario o ponte en contacto conmigo en mi cuenta de Instagram, @AlexMingetti. Muchas gracias y te veo en el próximo video. Bye bye. Hasta la próxima.